Me hospitalizaron por un rebrote de una vieja enfermedad. Y mi amigo de la infancia dejó que los médicos me abandonaran. En mi lecho de muerte, lo oí suspirar por mi hermano. Si no fuera por ese incendio, del que tu hermana nos salvó a ambos, no habría renunciado a casarme con Nina. Creí que estaba pagando una deuda. Pero Nina afirmó que tu hermana había provocado el incendio. Ella lo planeó todo solo para separarnos. Sentí una oleada de resentimiento. Esperaba que mi hermano me salvara. Solo para oírlo suspirar a cambio. Los médicos dicen que esta recaída es una complicación tardía de las quemaduras de 6º grado que sufrió en aquel entonces. Supongo que es su castigo kármico. Después de todo, si tu hermana no hubiera odiado a Nina, si no hubiera forzado la situación al extremo después de salvarnos, podría haberme casado con Nina y haberla cuidado yo mismo. No habría acabado golpeada y marcada por un heredero rico. Si pudiera rehacerlo, preferiría haber sido yo quien sufriera quemaduras de 6º grado antes que dejar que mi hermana se entrometa en nuestras vidas otra vez. Estaban llenos de resentimiento. Sin embargo, ignoraban que el incendio que culpaban a Nina había sido provocado por ella misma por una apuesta con un rico heredero. Y para salvarlos, había perdido la oportunidad de volver al escenario. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el momento en que el almacén se incendió. Sin dudarlo, me di la vuelta y corrí hacia la competencia que había arruinado en mi vida anterior. Esta vez, ya no me metería en sus vidas. Al ver a mi amigo de la infancia Evan y a mi hermano Kyle atrapados en ese incendio, simplemente me marché. El espejo retrovisor estaba lleno de humo. No disminuí la velocidad. Apreté el acelerador con más fuerza. En mi vida pasada, me apresuré a salvarlo sin pensarlo 2 veces. Solo para terminar envuelto en llamas. Sufrió quemaduras graves. ¿Y por qué? Una muerte trágica. Esta vez, no me metería en el destino de nadie. Conduje directo a la competencia de baile que me había perdido, entregándome por completo en el escenario junto a rivales de igual nivel. Después de la competición, revisé mi teléfono. Más de 10 llamadas perdidas de mis padres parpadeaban en la pantalla. El último mensaje decía: ve rápido al hospital después del incidente. Kyle está en problemas. Guardé el teléfono sin expresión alguna. Miré mi piel suave e impecable en el espejo y sentí una extraña sensación de alivio. Cuando llegué al hospital, Evan y Kyle acababan de salir de urgencias. Estaban vendados de pies a cabeza como momias. Pero lo más cruel fue que ambos estaban plenamente conscientes. Sus gritos resonaban por el pasillo. Sus padres tenían los ojos rojos de preocupación mientras los 4 rodeaban las camas de sus hijos. Lágrimas a raudales. ¿Cómo pudo haber un incendio si estaban bien? Mira todas estas ampollas, cuánto debe doler. Doctor, ¿puedes darles anestesia? Soportar esto sin ella es una tortura. Los niños no lo aguantan. El médico negó con la cabeza. La anestesia no podía usarse indiscriminadamente. Los trasladaron a sus habitaciones. Y yo los seguí, escuchando sus llantos desesperados. Kyle, mamá. ¿Tendré cicatrices? ¿Tendré cicatrices? Evan, papá. ¿Por qué solo siento dolor en la parte superior del cuerpo? ¿Por qué no siento nada abajo? Claro que la parte inferior fue peor. Las quemaduras más graves afectan a los músculos y los huesos. La piel pierde sensibilidad. Y una vez curado, es lo más feo. La piel se vuelve como un lienzo quemado. Cicatrices carmesí y púrpura entrelazadas. En mi vida pasada, Evan se casó conmigo y, después de beber, confesó su disgusto. Me tocó las cicatrices y dijo: Clara, ¿puedes hacerte injertos de piel? Ya sabes, ya sabes. Ver tu cara cada mañana me despierta del susto. Por eso siempre duermo con los ojos vendados. Tu piel. Me da asco. Pensar en esto me hacía apretar los puños. Todos los días, todos los días. Mis padres estaban desesperados.
Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Ese almacén está tan aislado. ¿Por qué demonios fueron allí? Kyle siempre se ha preocupado por su imagen. Ya consulté con los médicos. Seguro que les quedarán cicatrices. Lo peor es: no hay piel apta para injertos en ninguna parte de sus cuerpos. Los ojos de los padres de Evan brillaron de resentimiento. Revisé el teléfono de Evan. Una chica llamada Nina los invitó. Pero después de tantos días ni siquiera ha aparecido. Bajé la mirada en silencio. No importaba cómo lo miraras. Esto no tenía nada que ver conmigo, salvo con mi vida pasada. Una sola palabra de Nina podría echarme toda la culpa. Estaba a punto de irme cuando se acercó el médico que me atendió. Hoy me pueden quitar las vendas. Hice una pausa. Luego lo seguí a la habitación. En mi vida pasada. Habían despreciado tanto mis cicatrices. Esta vez, quería ver su reacción. Ambos tenían quemaduras en la cara. Incluso con la preparación psicológica, los padres aún se quedaron sin aliento al ver el exudado amarillo. Las ampollas reventadas dejaban al descubierto la dermis áspera. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta con dolor. Mi padre intentó mantener la calma. Está bien. No tardará mucho en sanar. Pero no eran tontos. Evan fue el primero en quebrarse. ¿En qué me he convertido? Déjame ver. Kyle lo siguió. Incluso apartó a los médicos mientras intentaban curar las heridas. No quiero acabar así. No. Evan se martillaba las piernas a pesar del dolor. ¿Por qué es la vida tan injusta? Mamá. Papá. Golpéame. Debo estar soñando y no me duele porque no lo soporto. Las súplicas de los padres fueron en vano. Incluso los médicos fueron respondidos con sus caras grotescas. Fruncí el ceño. Me palpitaban las sienes. Tomé una botella de alcohol de la enfermera y la vertí sobre las quemaduras de la parte superior del cuerpo de Kyle y Evan. El alcohol les quemó las heridas. Se les sonrojó la cara. Ni siquiera podían gritar. Miré a Evan con los ojos entrecerrados. ¿Sientes dolor ahora? Si te niegas a cooperar con los médicos, no hay problema. Puedo ir al hospital todos los días a desinfectar tus heridas yo mismo. Los médicos observaban conmocionados. Pero Kyle y Evan se tranquilizaron. Después de que el dolor remitiera, Evan tenía los ojos rojos y me miró. ¿Qué pasa con mis piernas? Podré volver a ponerme de pie. Recordando todo de mi vida pasada. Hablé antes de que los médicos pudieran hacerlo. Las quemaduras graves causan contracción muscular. Incluso si puedes mantenerte en pie. Nunca volverá a ser como antes. Si las heridas se infectan, la amputación no está descartada. La frágil mente de Evan parecía incapaz de aceptar el golpe. Vaciló. Casi se desploma de la cama. Los observé sin expresión alguna. Sin hacer ademán de ayudar. Mi madre me tiró de la manga. Clara. ¿No estás siendo demasiado dura con ellos? ¿Dura? Comparado con cómo ellos dos me abandonaron por completo en mi vida anterior. ¿Qué es esto en comparación? Además, ¿no es este exactamente el final que querían? Prefieren quemarse antes que vuelva a interferir en sus vidas. Ahora que sus vidas por fin han vuelto a la normalidad, que las disfruten. Los padres estaban ocupados cuidándolos y lidiando con el desastre causado por el incendio del almacén. Además, cada vez que venían al hospital, Evan y Kyle se resistían a todos los esfuerzos, obligándome a intervenir ante las insistentes súplicas de ambos padres. Cuando el ruido del exterior de la sala llegó a mis oídos, los dos lucharon por incorporarse al unísono. Pero cuando vieron que era yo, ni siquiera se habían incorporado del todo cuando se desplomaron de nuevo en la cama. Un destello de abatimiento cruzó sus rostros. Miré la comida intacta que aún estaba en el armario y, con un encogimiento de hombros, también puse allí la comida fresca del día. Kyle me miró con resentimiento. Hermana, ¿así es como atiendes a los pacientes?
¿Por qué no me alimentas? Sonreí. Recordé mi última vida, cuando me hospitalizaron repentinamente debido a las secuelas de mis heridas. Débil e impotente. Ni siquiera tenía fuerzas para sentarme. La comida del hospital estaba junto a mi cama. El estómago me revolvía. Pero no tenía energía para comer. Cuando recurrí a Kyle y Evan en busca de ayuda, habían hablado al unísono. No uses la enfermedad como excusa para quejarte. Saltarte una comida no te matará. Ahora. Les respondí sus palabras textualmente. No uses estar enfermo como excusa para quejarte. Saltarte una comida no te matará. Kyle hizo una pausa. Frunció el ceño antes de apartar la mirada. Evan, puf. Más sensata. Intervino Clara. Tengo las manos llenas de ampollas. ¿Podrías revisar mi teléfono? A ver si el mensaje de Nina me ha enviado. Acepté. Sinceramente, después de haberle contado a Feldley. Sentía más curiosidad por el complicado triángulo amoroso entre los tres. Al abrir el teléfono de Evan, vi un chat grupal con los tres. Evan y Kyle conocían sus sentimientos por Nina y estaban dispuestos a ser suplentes. La atendían a diario. Nina respondía brevemente. Y ellos respondían con una ráfaga de 10 o más mensajes. Pero esta vez el chat estaba casi completamente verde. Nina no los había ignorado. Ni siquiera había respondido a su último mensaje de hacía 7 días. Reprimí la sonrisa. Giré el teléfono hacia ellos. No te ha escrito ni te ha respondido. Sus expresiones se congelaron al mismo tiempo. Incluso intercambiaron una mirada. Compartieron una risa amarga. Nina debe estar ocupada. No ha tenido tiempo de mirar su teléfono últimamente. Clara. ¿Podrías llamarla por mí? Solo quiero oír su voz. No ha respondido en mucho tiempo. ¿Pasó algo? Aparte de molestias físicas. No pude evitar burlarme de mí mismo. El amor y la indiferencia eran así de claros. Ambos recitaron el número de Nina con fluidez. Evan intentó llamar varias veces. Pero la línea aparecía inaccesible. Se consoló. Probablemente no lo oyó. Sin embargo, la llamé yo mismo. En 2 o 3 segundos, la voz perezosa de Nina se hizo realidad. Hola. Ambas se quedaron paralizadas. Enseguida empezaron a hablarse a la vez. Nina. ¿Estás bien? ¿Por qué no has contestado en el chat grupal? ¿Estás enferma? La última vez quedamos en el almacén. No viniste, ¿verdad? Al oír su confirmación, su primera reacción no fue regañarla por dejarlos plantados, sino alivio. ¡Qué alivio, Nina! El almacén se incendió ese día. Kyle y yo estábamos atrapados dentro. Esta vez. Nina respondió con indiferencia. Esperaron tensos. Pero después de casi un minuto de silencio, finalmente preguntó. ¿Algo más? Sonreí con suficiencia. Pensé que sus graves quemaduras serían su mayor castigo. Pero ahora. Parecía que su castigo iba mucho más allá. Kyle frunció los labios. Parecía ofendido. Evan y yo estamos hospitalizados por quemaduras. ¿Puedes venir a vernos? Nina hizo una pausa. Luego, después de un largo momento, dijo. Si tengo tiempo, me voy. Y colgó. Kyle y Evan se sumieron en la tristeza. Y no me molesté en entretener sus caras de enfado. Llevé la comida y, en cambio, alimenté a los perros callejeros del vecindario. Al mismo tiempo, llegaron los resultados de mi reciente concurso de baile. Inesperadamente. Gané el primer lugar entre 6 provincias del este de China. Los jueces incluso me pidieron que preparara trabajos para el concurso nacional. Se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría. La danza siempre fue mi pasión. En mi vida pasada. Después de mis quemaduras. Me habían prohibido subir al escenario para siempre. Me había hundido en un profundo autodesprecio. Me escondía tras un flequillo espeso y hombros encorvados.
Incapaz de enfrentarme al mundo. Incluso después de que mis padres me animaran, mi confianza solo había regresado gradualmente. Pero mi deseo de subir al escenario se vio frustrado. Y un solo comentario de Kyle destrozó mi renovado coraje. Hermana. Deja de perder el tiempo bailando. Con todas esas lesiones, serías mejor modelo, quizá incluso inspirarías a algún artista perverso. En cuanto al baile, la gente se asustaría al verte en un cartel. Aunque mis padres lo regañaron. Mi sueño roto jamás podría recomponerse. Ahora, con una segunda oportunidad en la vida, estaba decidido a recuperar el escenario. Mis padres, al enterarse de la noticia, finalmente sonrieron a Dale. Le dieron todo su apoyo. Incluso prohibieron las visitas al hospital. 2 semanas después. De repente dijeron que Kyle y Evan recibirían el alta. Pero al día siguiente vi a Nina llegar a mi puerta con ellos. Me quedé mirando con sorpresa a los 3 que tenía delante. Las muecas de Kyle y Evan aún delataban una leve sonrisa. Uno por uno. Se presentaron. Esta es Nina. ¿Con quién hablaste por teléfono ese día? Nina no solo vino a vernos, sino que también dijo que sentía lástima por nosotros y que quería cuidarnos. Después de decir esto, parecía que querían apoyarla. Hablando delante de sus padres. Mamá. Papá, Nina es la persona que más quiero. Espero que puedas tratarla como a tu propia hija. Sus padres, por otro lado, no pudieron forzar una sonrisa. No me extraña. Todos entendían lo que sentían sus hijos por Nina. Pero, ¿quién aceptaría que hubiera 3 personas involucradas? Sobre todo cuando era de conocimiento público que sus quemaduras fueron consecuencia de una cita con ella. Fruncí el ceño al mirar a Nina, de pie frente a nosotros. Su sonrisa no se reflejaba en sus ojos. En mi vida pasada. Solo me di cuenta después de morir de que ella misma había provocado el incendio, pero en aquel entonces, me echó la culpa. Esta vez. Hace apenas medio mes. Su actitud por teléfono con ellos había sido fría e indiferente. ¿Un incendio despertaría de repente la conciencia de alguien? No lo creía. Kyle miró a nuestros padres. Mamá. Ya lo decidimos. Nina se quedará en casa de Evan el primero. El tercero. Y 5º pisos. Y en nuestra casa, en el segundo. 4º. Y 6º. Los domingos. Estaremos los 3 juntos. Por favor, arreglen una habitación para Nina. Vi cómo se les contraían las sienes a mis padres. Eran de mente abierta. Sí, pero no hasta ese punto. Como era de esperar. Ambos se negaron de inmediato. Kyle, no tienes ninguna relación con ella. Que una chica se quede en tu casa podría arruinar su reputación. Kyle los ignoró. Incluso los atacó en público. Ya he sufrido mucho. Y aún no me dejas tener lo que quiero. ¿Me estoy comiendo a tu verdadero hijo? Mis padres se detuvieron. Y yo sonreí. Honestamente, habiendo cumplido lo que dije. No lo hizo. Si no hubiera insistido en querer un hermano menor de niña. Kyle podría seguir en un orfanato. Cuando lo adoptaron, era enfermizo y todas las familias potenciales lo rechazaron. Nuestros padres lo trajeron a casa. Lo trataron durante un mes. Y luego el médico de cabecera supervisó su recuperación durante 6 meses, hasta que sanó, pero en proceso. Habían criado un corazón salvaje. No querían que lo lastimaran. Le decían repetidamente que era su verdadero hijo. También recordé lo que me había dicho junto a la cama en mi vida pasada. Si mi hermana no hubiera odiado a Nina. Si no se hubiera negado a que me casara con Nina después de salvarnos. Me habría casado con ella y la habría cuidado yo mismo. Todos estos años. Pensándolo bien. Ojalá mi hermana hubiera muerto en ese incendio. Con eso en mente impedí que mis padres interfirieran más. Lo sugerí. Todavía hay un apartamento vacío en el barrio. Ya que no pueden llegar a un consenso. Deja que Kyle se mude.
Él y Evan pueden organizar sus horarios como quieran. No es asunto nuestro. Los ojos de Kyle se iluminaron. Aunque mis padres me fruncieron el ceño, los miré. Y finalmente cedieron. Kyle era impredecible. En el pasado. Le gustaba echarle la culpa a los demás. Para evitar que guardara rencor a nuestros padres. Era mejor darle total libertad. También tenía curiosidad por ver qué haría Nina, la persona a la que ambos habían anhelado durante 2 vidas. Y si 3 personas juntas podrían tener un buen final. Aunque fueran adoptadas. Nuestros padres habían tratado a Kyle como a un hijo de verdad durante todos estos años. No interferí. Siempre y cuando no les hiciera daño ni a nuestros padres ni a la familia Clara. No me importaba. Con la competencia nacional acercándose, pasaba casi todos los días en el estudio de baile. Esforzándome por obtener resultados excepcionales. Pero en menos de una semana. Ambos grupos de padres estaban muy serios y apiñados. En cuanto llegué los vi reunidos. ¿Qué pasa?, pregunté. Los 4 suspiraron a la vez. Son Kyle y Evan. Suelen ser inseparables. Pero esta vez se pelearon por Nina. Era de esperarse. Aunque sucedió más rápido de lo que imaginaba. Finalmente el cielo cumplió mi sueño. Mi madre habló con resignación, Clara. Por favor, habla con Kyle. Siempre te ha escuchado desde pequeño. Negué con la cabeza. No era que no pudiera con Laitie, simplemente no quería meterme en este lío. Dije, los asuntos del corazón no son asunto de nadie más. Como a ambos les gusta Nina, que ella decida por sí misma. Los 4 quedaron atónitos. Sin palabras. Pero no tenían otra opción. El padre de Evan estaba furioso. Si no fuera por su mala salud, lo habría golpeado hasta casi matarlo. Una vergüenza absoluta. Apreté los labios y guardé silencio. Dada la obsesión de Evan, probablemente vería a cualquiera que interfiriera con él y Nina como un enemigo. Como era de esperar, no me decepcionó. Al poco tiempo me sentí un poco arrepentido. Mis padres me dieron nuevas noticias. Nina había elegido a Evan. Estaban a punto de comprometerse. Kyle pasó 3 días en casa negándose a comer y beber. Mientras Evan estaba encantado, sus padres estaban preocupados. Les pregunté qué había pasado. Normalmente tener información había vendido mi obsesión. Está bien pedir una dote. Pero exigió la mitad de los activos líquidos de la familia de Evan, además de la factura. Y añadió una condición, tenían que casarse antes de registrarse. Evan sería evaluado durante 1 año. Solo después de aprobar la evaluación, podrían registrar formalmente el matrimonio. Al principio, los padres de Evan no estaban de acuerdo. Pero él los obligó. Si no estaban de acuerdo, él no aceptaría el tratamiento. Solo tenían un hijo, no podían verlo morir. Así que a regañadientes accedieron. Arqueé una ceja. Recordando al rico Aarón con el que Nina se había casado en mi vida pasada. Seguía pensando en él. Pero si así fuera. ¿Por qué enredarse con estos 2? La única razón que se me ocurría era el dinero. Antes de que pudiera decir nada, Kyle recordó de repente que quería irse a casa. Tenía los ojos rojos. Su mirada estaba llena de un odio apenas contenido. Su expresión era aterradora. Al principio, Nina también quería elegirme. Pero no me cediste el dinero. ¿Por qué los padres de Evan pueden mantenerlo? Mientras que tú solo me frenas. ¿Me haces extrañar a la persona que más quiero? Mis padres fruncieron el ceño. Hablando con paciencia, Kyle. Esta relación ya es insalubre. Aunque te cases con ella, no serás feliz. Vi la obstinación de Kyle en mi vida pasada. Les gritó a nuestros padres, no me importa. Ya que me diste la vida y me criaste, deberías apoyarme sin cesar. ¿Cómo pude tener padres como ustedes? Los odio. Fruncí el ceño. Me incliné hacia adelante. Y le dio una bofetada.
Si vuelves a hablarles así a mamá y papá, vete. Al volver, mis padres parecían profundamente decepcionados. Parecía que Kyle ya no era uno de nuestros hijos. Me fui a competir en el concurso nacional. Esta vez, todos los participantes fueron extraordinarios. Lo cual solo intensificó la presión sobre mí. Me entregué por completo a la práctica. Día tras día. Hasta que la competencia me consumió todo el tiempo y la energía. Pero justo 10 minutos antes de subir al escenario, recibí un mensaje de Evan. No puedo escribir bien. Envió una nota de voz. Clara. Me enteré de que estás en la competencia. Qué buena noticia. Nina y yo nos comprometemos mañana. Te guardaré algunos dulces de boda cuando volvamos. Fruncí el ceño con disgusto. Tiré el teléfono a un lado y subí al escenario. Las luces cayeron como un maremoto. Y al comenzar la música, mi cuerpo se movió instintivamente al ritmo. Incontables horas de práctica me habían preparado para ejecutar cada movimiento a la perfección. Incluso bajo presión. Cada salto se sentía como si la figura de la falda ondulante estuviera suspendida en la luz que me rodeaba. Kyle. Evan. Evan. Nina y todos quedaron muy atrás. En ese momento bailé solo para recuperar el sueño que había perdido en mi vida pasada. Cuando terminó la función, el auditorio quedó en silencio por un instante. Mi corazón latía con ansiedad. Hasta que uno de los jueces tomó la iniciativa y aplaudió. Se me llenaron los ojos de lágrimas, por fin comprendí la dulzura de un regreso a casa. Donde hasta el viento se siente como una recompensa. De vuelta a casa. Estaba deseando compartir la noticia con mis padres. Pero la primera persona que vi fue a Evan. Aún sonreía. Aunque fue por un instante. Cuando nuestras miradas se cruzaron. Parecía desconcertado. Fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Evan tuvo suerte a pesar de sus graves quemaduras en las piernas. No estaba incapacitado. Aún podía mantenerse en pie. Aunque sus pasos eran torpes e inestables. Me detuve a unos 10 metros. Lo obligaba a acercarse a mí. Con cada paso. Levantó la vista. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Clara. ¿Por qué no respondiste mis mensajes mientras estabas en la competencia? Casi me río. Le quitaste importancia con una excusa casual. ¿Estabas ocupado? Incluso con sus heridas sin sanar. Evan sacó con cuidado una bolsa de dulces de boda de su bolsillo. Me comprometí. Y no recibiste ningún dulce. ¿Eso es todo? Apenas podía contener la emoción de llegar a casa. Así que dije, estoy controlando mi consumo de azúcar ahora. Así que nada de dulces para mí. Y empezó a caminar hacia la casa. Pero Evan me detuvo con una declaración sorprendente. Clara, no seas tan mezquina. Sé que siempre te he gustado. Aunque no sepas cómo enfrentarme ahora, no hay posibilidad de que nos encontremos en esta vida. ¿De verdad no volverás a hablarme? Me quedé paralizada, hasta hace poco mi obsesión. Se puso rígido. Y se giró para mirarlo. No seas ridículo. Di una cosa más asquerosa como esa. Y se lo diré a tu prometida. Lo dije en serio. Una vez en casa, compartí con entusiasmo los resultados de la competencia con mis padres. Estaban realmente felices por mí. Pero sus expresiones delataban preocupación. ¿Qué pasó?, pregunté. Al principio, reticente a decírmelo. Mi madre finalmente se ahogó. Kyle. El día que Evan y Nina se comprometieron. Perdió el control. En casa. Nos gritó. Preguntó por qué no fuiste tú quien se quemó así. Su mano agarró la mía. Clara. Ya sabes que siempre hemos tratado a Kyle como si fuera nuestro desde que lo adoptamos. Los dos son muy queridos para nosotros, pero ¿cómo pudo decir algo así? Sequé las lágrimas de mi madre. Y mi padre dejó escapar un largo suspiro. Nunca imaginamos criar a un niño tan desagradecido.
Es como si Nina lo hubiera hechizado, la persigue todos los días aunque esté comprometida. Y no deja que nadie le diga una palabra. Incluso planeamos tratarlo como si fuera nuestro por completo. Dividir la herencia equitativamente entre ustedes. Pero ahora, ¿cómo podemos confiarle el negocio familiar? Guardé silencio un momento. En mi vida anterior Kyle tenía una banda y mi tratamiento. En esta vida, ¿quién sabía lo que les haría a mis padres? Un hijo adoptivo. Abandonado en casa. Era una bomba de relojería. Al ver a mis padres dudar, decidí ir directo al grano. Mamá. Papá. Ya que Kyle está tan insatisfecho con nosotros. Deberíamos darle la libertad. 20 años de ataduras son suficientes. Los ojos de mi madre se enrojecieron. Hundió la cara en el hombro de mi padre y lloró. No perdí tiempo y llamé a Kyle directamente. Al final. Aún así, no podían ser duros con él. Aunque la relación se rompió, le dieron 1.000.000 de yuanes. Kyle. Este secreto lo hemos guardado durante 20 años. No eres nuestro hijo biológico. Te adoptaron. Este dinero debería ser suficiente para tu futuro. Cuídate. Lo consideraremos al final. Kyle resopló. Tomó el dinero como si nuestras palabras no importaran. Para alejarme de Mina. Incluso mentiste así. Nadie en esta familia me ha amado de verdad. Dicho esto, cerró la puerta de golpe. Mis padres intercambiaron una mirada silenciosa. Los días transcurrían con el ánimo por los suelos. Para animarlos, los llevé a actuar conmigo a otra provincia. Después de medio mes, por fin volvieron a sonreír. Pero cuando llegamos a casa, descubrí que la familia de Evan estaba vendiendo acciones. Nuestros padres eran viejos amigos. Fui inmediatamente a investigar. El padre de Evan parecía preocupado. Están planeando una boda, dijo. Me sorprendió. ¿Qué tan cara puede ser una boda como para tener que vender acciones? El tío y la tía intercambiaron una mirada y sacaron una propuesta de matrimonio. Este es de Nina. El vestido debe ser diseñado por un diseñador de renombre. El anillo de diamantes es el diamante rosa más grande. Y solo el alquiler del local cuesta 2.000.000 de yuanes. Me estremecí al pensarlo. Incluso con cierta fortuna. La familia de Evan no podía afrontar semejantes gastos. Lo más ridículo es que celebrarán la boda sin siquiera registrarla. Casi 30 millones de yuanes antes de que la novia llegue a nuestra casa. ¿Y si su relación no funciona? Mis padres y yo guardamos silencio un tiempo. Tentativamente. Preguntaron. Incluso con todo esto, ¿Evan todavía quiere seguir adelante? En ese momento tío y tía asintieron. Casi podía sentir el peso de su desesperación. Tras regresar de casa de Evan, mi madre se quejó en voz alta. ¿Qué tiene de especial Nina para que todos sean tan devotos? Ordené mis cosas mientras se lo recordaba a mis padres. Si alguien está dispuesto y alguien más está dispuesto, nadie más debería interferir. Las acciones del negocio familiar de Evan fueron rápidamente adquiridas. La empresa que su padre había construido desde cero ahora tenía un nuevo accionista mayoritario. Mientras tanto, llegaron los resultados del concurso nacional. Cuando vi que había ganado el primer puesto, mi corazón se aceleró de alegría. El vídeo de baile que envié se viralizó en línea, con más de 1.000.000 de me gusta en tan solo una hora. Por fin, me había sentido realizada. Mis padres tenían un motivo para estar felices. Todos los días, un día pesado. Tenían sus teléfonos en la mano. Vían el vídeo una y otra vez. Los amigos se reunieron para celebrar. Y con el espíritu festivo, todos bebimos un poco. Un suspiro de alegría alegre y cortante me llenó de alegría. Salí del restaurante a tomar un poco de aire. Nunca imaginé que Nina, de quien el padre de Evan decía que había estado trabajando en la boda hasta altas horas de la noche, se bajaría de un coche de lujo. En cuanto vi al hombre a su lado, no pude evitar reír.
Como era de esperar. Los sucesos de mi vida pasada se repetían. Nina seguía absorta en el aire puro con el que se había casado antes. Los observé mientras entraban en un hotel al otro lado de la calle. Las calles estaban tranquilas. Y las seguí a distancia. Ni muy lejos ni muy cerca. La voz de Nina era suave y coqueta. Cariño, has cumplido mi sueño. Ahora valgo 30 millones. ¿Crees que tus padres estarían de acuerdo con nuestro matrimonio? El hombre rió entre dientes. Si mis padres supieran cómo conseguiste ese dinero, probablemente se pondrían furiosos. Nina. Lejos de avergonzarse, parecía orgullosa. ¿Y qué? Me lo gané yo solo. No soporto ver su cara todos los días. Me da asco. Cuando descubra cómo engañarlo, me escaparé. Así podremos conseguir nuestro certificado de matrimonio. Muy bien. Al oír esto, mi embriaguez desapareció por completo. Evan había sido engañado e incluso había perdido 2/3 de la fortuna familiar en el proceso. Pero esta vez no tenía intención de entrometerme en nada. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Jugando con amigos hasta altas horas de la noche. Sin actuaciones próximas. Tenía pensado dormir hasta tarde al día siguiente. Pero me despertó temprano el sonido de una sirena. Asomándose. Vi una ambulancia estacionada en casa de Evan. Mis padres se alarmaron por el alboroto. Ya se había acabado. Observé a Evan. Cerró los ojos con fuerza. Lo subieron a la camilla. Sus padres lloraban junto a él. Nina se quedó un momento en la puerta antes de irse. Cuando mis padres regresaron, suspiraron profundamente. Es un desastre. Las heridas de Evan están muy infectadas. Tiene fiebre desde anoche y esta mañana empezó a convulsionar. La familia Evan aceptó un precio tan alto por la novia. Aceptó estas condiciones desiguales, todo para asegurarse de que Nina lo cuidara como es debido. Y ahora está en el hospital. ¿Cómo se supone que esto es cuidado? La boda es inminente. ¿Qué vamos a hacer? No respondí. Me senté junto a la ventana con una taza de café. Miré hacia la casa de Evan. Efectivamente. En menos de una hora apareció la silla roja. Las heridas de Evan habían empeorado tanto que fue necesaria una amputación. Mis padres insistieron en que los acompañara al hospital. Cuando llegamos, estaba apoyado en la cama, con la mirada perdida por la ventana. Mis padres lo consultaron un rato. Pero sus ojos se volvieron hacia mí. Llenos de complejidad. Tío, dirigiéndose a cumplir una feliz sesión. Tía. ¿Puedo hablar con Clara a solas un momento? Mis padres salieron. Tras un breve silencio. Dijo Evan, vi tu vídeo de baile. Estabas hermosa. Asentí agradeciéndole cortés y distantemente. Esbozó una sonrisa irónica. Las comisuras de sus labios se tiñeron de amargura. Levantó la mirada hacia mí. Como solía hacerlo. Y preguntó. ¿Cuándo nos convertimos en extraños así? Buscó consuelo en mí. Pero aparté la mirada. Evan dudó. Y una lágrima cayó. Sí. Debo tener un aspecto aterrador así. Los médicos dijeron que tenían que amputarme la pierna. Clara. Para el resto de mi vida. No tendré una pierna. Ni siquiera podré caminar solo. No pasa nada. Al menos te casaste con quien más amas. Respondí con calma. No dejes que el tío y la tía se preocupen más. Concéntrate en tu tratamiento y prepárate para ser el novio. Añadí. Luego me di la vuelta para irme. Al salir, me encontré con Kyle, que también había venido al hospital. Lo oí gritarle a Evan desde la habitación. Con esta actitud, ¿cómo no puedes hacerme feliz? ¿Por qué no la dejas estar conmigo? La pierna de Evan no se pudo salvar y pronto le programaron una amputación. Estuvo un tiempo en el hospital. Y cuando le dieron el alta, era casi la hora de la boda.
Sus tíos dijeron que Mina salía temprano y regresaba tarde todos los días. Para mantenerla atada. Y Ethan le dio a Mina el brazalete de reliquia familiar. Pero la noche antes de la boda, Evan, en su silla de ruedas, tocó a mi puerta. La oscuridad hacía que su rostro pareciera aún más fiero. Clara, ¿podemos dar un paseo? Me adelanté. Y lo siguió laboriosamente en su silla de ruedas. De repente gritó. Clara. Me giré. Expresión indiferente. Habla. Sus ojos estaban rojos incluso antes de hablar. Clara. No puedo casarme mañana. Ya me lo esperaba. Mina se iría en cuanto tuviera el dinero. Era solo cuestión de tiempo. No había previsto que Evan. En este estado. Yo también lo vería. Se atragantó con sus palabras. Dijo. Mañana es la supuesta boda del siglo. El novio no seré yo. Mina me ha estado mintiendo todo este tiempo. Ha estado con otro heredero rico. Reprimí la agitación que me subía al pecho. ¿Cómo lo supiste? Vi su teléfono. Incluso en el incendio de hace meses, fue ella. Se enamoró de un heredero más rico que nuestra familia. Ese heredero nos encontraba a Kyle y a mí molestos. E hizo una apuesta con Mina. Al verla, podría arruinarnos. Su voz tembló al final. Kyle y yo éramos solo la puerta de entrada a la riqueza. Ya sabía todo esto. Pero oírlo de Evan me conmovió profundamente. Pensando en mi vida pasada, quise murmurar con rabia que se lo merecía. Aún. Si no hubiera muerto trágicamente, no habría renacido para disfrutar de la plenitud de esta vida. El pasado había quedado atrás. Solo quería vivir mi vida. Lejos de ellos. Dije simplemente. Aparte de Nina. No tienes otra opción. Piensa en cómo mantenerla cerca. Es tarde, vámonos a casa. Abrí el camino de regreso. Pero las siguientes palabras de Evan me dejaron paralizada. Clara. El día del incendio. Tú también estabas allí. ¿No lo eras? ¿Por qué no nos salvaste? Me giré bruscamente. Pero no podía distinguir si Evan también había renacido como yo. O si simplemente había despertado tras sufrir una traición. Apreté los dientes mientras continuaba. No tengo valor para seguir viviendo. Clara. Ya no quiero casarme con Nina. Se la daré a tu hermano. Mírame otra vez. ¿De acuerdo? Nosotros. El resto de sus palabras fueron tan nauseabundas que ni siquiera quise oírlas. Lo interrumpí bruscamente. Cállate. Lo miro con superioridad. Imito la arrogancia que tuvo en su vida pasada. Evan, cielo. ¿Cómo puedes tener un aspecto tan repugnante y aún así tener el valor de decir esas cosas? Un destello de dolor cruzó sus ojos. Pero me alejé sin decir nada más. Evan y yo ya vivíamos en mundos completamente separados. Toda la noche. Estuve esperando con ansias cómo se desarrollaría la boda centenaria al día siguiente. Finalmente me quedé dormida al amanecer. Pero no me despertaron los petardos ni el confeti ni las sirenas de la policía. En cambio, los gritos de la familia de Evan me despertaron de golpe. Los agentes gritaron desde la puerta. Evan. Te han visto cometer un asesinato en casa. Será mejor que salgas voluntariamente. La madre de Evan se había desplomado en la puerta. Lloraba desconsoladamente, desconsolada. Mientras su padre permanecía allí de pie. Parecía entumecido. Los vecinos se agolpaban a su alrededor. Susurraban horrorizados. Me levanté en mitad de la noche para ir al baño y lo vi matando a alguien en casa. Le cortaba la cabeza a golpe tras golpe. Sumado a su expresión aterradora, sentí como si me estuviera mirando fijamente. Casi se me para el corazón. Apenas el hombre terminó de espiar, las puertas de la casa de Evan se abrieron de par en par. Evan salió en silla de ruedas, provocando jadeos entre la multitud. Aún así, confesó su crimen sin expresión alguna.
Ella me traicionó primero. Dijo. Antes de que la policía pudiera intervenir, Kyle surgió de la multitud, golpeando a Evan de su silla de ruedas. Escoria. Devuélveme a Nina. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Mis padres se quedaron atónitos. La policía lo detuvo rápidamente. Evan fue detenido, su encarcelamiento era inevitable. Ambos hombres estaban envueltos como momias. Vendados cubrían cada centímetro. Un hijo así solo viene a cobrar deudas. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas con él. Y ni siquiera puede intentar mejorar. Que se pudra en la cárcel. Quizás eso lo arregle todo. Durante los últimos días, mis padres han estado inquietos por estos acontecimientos. Lamentándose. Evan solía ser tan prometedor. ¿Cómo llegó a ser así? Unos días después. Kyle, que llevaba un tiempo molesto, regresó a casa. Parecía haberse dado cuenta de las consecuencias de las acciones de Nina. Mamá. Papá. Sé lo mal que me he portado últimamente. Me equivoqué. Lo siento. Parecía querer volver a casa. Pero mis padres lo rechazaron de plano. No hace falta que nos llames mamá y papá. Ya te dijimos que ni siquiera tenemos parentesco de sangre. La cara de Kyle se ensombreció de incredulidad. Es imposible. Solo intentabas asustarme para que admitiera mis errores. ¿Verdad? Mis padres negaron con la cabeza. Se negaron a participar. La seguridad lo escoltó. Mientras se lo llevaban a rastras, gritó. Mamá. Papá. Aunque no me reconozcas. Al menos dame algo de dinero. Todo mi dinero se lo he dado a esa miserable de Nina. Hermana. Ayúdenme. Nadie le respondió. Desde que Evan mató a Nina. El mundo pareció volver a la calma. Los padres de Evan estuvieron desanimados por un tiempo. Pero luego viajaron para refrescarse. Reanudé mi carrera de baile. Y la vida de mis padres volvió a la normalidad. Pero un mes después. Llamaron del hospital. ¿Es la hermana de Kyle? Sus quemaduras se infectaron. Y ahora está hospitalizado. La cirugía requiere firma. Por favor, venga lo antes posible. Respondí con frialdad. No hace falta. Vamos a dejar el tratamiento. Colgando. Subí al escenario. Mientras las luces me iluminaban, sentí que estaba en la culminación de mi vida. Por fin lo terminé. En mi vida anterior, mi esposo falleció inesperadamente en un accidente de coche. Cuando fui a gestionar su reclamación del seguro, me enteré de que la beneficiaria de todas sus pólizas de seguro de vida era su cuñada viuda. Mientras revisaba sus pertenencias, encontré una caja escondida en un compartimento secreto del estudio. Dentro estaban todas las fotos de su cuñada viuda, desde su juventud hasta su madurez. Había cientos de fotos en total. En el fondo de la caja estaba el certificado de nacimiento de una niña. Resultó que la hija que adoptamos del Instituto de Bienestar Social era en realidad hija de él y su cuñada viuda. Estaba tan furioso que sentí un torrente de sangre. Y solo quería desenterrar sus cenizas y esparcirlas. En trance. Mientras caminaba por la calle me atropelló un coche y me tiró a una zanja. Estaba aturdido. Me pareció oír una conversación entre mi hija y otra persona. Esta mujer no es mi verdadera madre. ¿Qué me importa si vive o muere? No llames a emergencias por ahora. Sería aún mejor si muriera. Y podría recibir la indemnización antes. Cuando volví a abrir los ojos. Había regresado al tercer año de matrimonio con mi esposo. Que también fue el año en que él quiso adoptar una hija. En esta vida. Cumpliré el amor entre él y su cuñada viuda. Deseo que su familia de 3 se reúna y sea feliz. Cuando recibí una llamada de la policía notificándome que Finn había tenido un accidente de tráfico en Southeast City Road. Estaba preparando la cena en casa. Hace media hora. Acababa de hablar con Finn por teléfono. Dijo que había algo urgente en la empresa y que podría llegar un poco tarde a casa.
De su empresa a nuestra casa. Nunca pasaría por Southeast City Road. Así que cuando escuché la noticia, pensé que era una llamada fraudulenta. Pero la persona al otro lado de la línea hablaba muy en serio. Dijo que Finn estaba en estado crítico y me pidió que fuera a urgencias del hospital municipal lo antes posible. Aunque tenía mis dudas, apagué la estufa rápidamente. Me quité el delantal. Y bajé corriendo. De camino. Seguí llamando a Finn. Pero su teléfono ya estaba apagado. 20 minutos después. Llegué al hospital popular de la ciudad. Solo para recibir un parte médico de fallecimiento. Miré a la persona en urgencias, cubierta de sangre y carne. Mis piernas se desplomaron al suelo. Mientras me ocupaba de los preparativos del funeral de Finn, me desmayé varias veces debido al intenso dolor. Mis familiares y amigos me aconsejaron que controlara mi dolor y no perjudicara mi salud. Pero ya llevaba 30 años con él. Con su repentina partida. ¿Cómo no sentirme profundamente afligido? Después del entierro de Finn. Me senté solo en su estudio. Lloré en silencio. El dolor era como una marea creciente. Me estaba ahogando poco a poco. El estudio era el lugar donde pasaba la mayor parte del tiempo. Siempre que quería pensar en algo o simplemente estar solo en paz. Se encerraba en esa pequeña habitación de menos de 20 metros cuadrados. Acaricié suavemente los objetos que había usado. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. La muerte llegó tan de repente. Llegó tan de repente que sobre su escritorio aún había un libro que apenas había leído a medias. Con una esquina de la página doblada. Llegó tan de repente que en su cuaderno. Aún había notas de lectura sin terminar. Me senté en la silla frente al escritorio donde él solía sentarse. Abrí con cuidado el cajón. Los artículos estaban perfectamente ordenados. A Finn siempre le habían encantado las noticias. Incluso tenía cierta obsesión con la limpieza. Saqué las cosas una por una. Y los hojeé. Para mi sorpresa descubrí que estos documentos eran en realidad una serie de pólizas de seguro personal. Y la mayoría de las compañías de seguros eran de Hong Kong. ¿Cuándo compró Finn tantas pólizas de seguro? No tenía ni idea. Mirando la pila fija de pólizas de seguro. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lloré hasta casi no poder respirar. Ingenuamente pensé que estas pólizas de seguro eran el plan de Finn para los riesgos que nuestra familia podría enfrentar y su responsabilidad hacia mí y nuestra hija. Sin embargo, cuando fui a gestionar la reclamación del seguro 2 meses después, descubrí que el beneficiario de la muerte de Finn no eran sus padres. Ni su hija. Ni yo. Era su cuñada viuda. Vanessa. No recuerdo cómo llegué a casa. Sentí como si me hubieran chupado el alma. Y hasta mi cerebro perdió la capacidad de pensar. Quería desmoronarme. Quería ponerme histérica. Quería agarrar a Finn y preguntarle qué pasaba. Pero ya estaba muerto. No pude obtener una respuesta. A las 3 de la mañana. Todavía no podía dormirme. Me levanté y fui al estudio de Finn otra vez. Como un loco, rebusqué entre los objetos del estudio de Finn y llegué directamente a lo que había quedado en el suelo. Finalmente me dirigí a Selmiad Sai. Tras vaciar la estantería, vi un compartimento secreto en el tercer nivel. No era grande. Era casi del tamaño de una caja de zapatos. Dentro había una caja de madera color nogal. Cuando la abrí vi lo que contenía. Me quedé impactado. Solo había unas pocas cartas y un certificado de nacimiento. El resto eran fotos de Vanessa. Había fotos de ella en cuclillas en una calle bulliciosa. Acariciando tranquilamente a un gato frente a una cafetería. Había fotos de ella con un delantal. Ocupada en la cocina. Había fotos de ella brillando radiante mientras actuaba en una tropa de jazz. Había fotos de sus viajes estirando los brazos para abrazar la naturaleza en lugares pintorescos de todo el mundo. Tranquilo, tras haber cumplido la sesión del hombre. Sonriente. Pensativo, cortado en Selmiad Sai. Frunciendo el ceño.
Detrás de cada foto estaba la hora de la toma y un fragmento de texto. El momento más temprano se remonta al primer año de mi matrimonio con Finn. En la otra vida. Si no estoy casado y tú tampoco. Nos vemos. Junio de 1994. Hablaban en la sala. Y tú y yo preparábamos la cena de Nochevieja en la cocina. ¿Esta cuenta como nuestra primera cita? Enero de 1995. Tu hermano falleció por enfermedad. Pero cuando te vi de luto, me vino a la mente una frase inapropiada: una mujer luce encantadora de luto. Te cuidaré bien por tu hermano el resto de mi vida. Octubre de 1996. Te ves tan hermosa embarazada. Creo que vale la pena grabarlo. Marzo de 1997. Te llevé específicamente a Hong Kong de viaje y por cierto contraté un seguro personal. La mayoría de las pólizas de seguro en China continental no me permiten incluirte como beneficiario. Pero si fallezco, solo quiero dejarte todo a ti. Eres lo único que amo en esta vida. Marzo de 2010. Cientos de fotos. Finn había documentado 30 años de su vida. Me dolían muchísimo los ojos. Pero no pude derramar ni una sola lágrima. No sé cuánto tiempo había pasado. Entré a este estudio a las 3 de la mañana. Y ahora el cálido sol brillaba afuera. Mi mente estaba hecha un lío. Salí corriendo por la puerta, en trance. En ese momento mi único pensamiento era sacar a Finn de su tumba y esparcir sus cenizas. Pero en cuanto salí de la comunidad, un coche me atropelló y me sacó volando. Sangre escarlata me goteaba de la coronilla y me llegaba a los ojos. Mi visión empezó a nublarse. Y finalmente solo quedó la nada. La intensa sensación de ingravidez me mareó la mente. Hice todo lo posible por alcanzar algo que pudiera sostener mi cuerpo. Unas manos grandes, frías como el cuerpo de una serpiente, me sujetaron con fuerza. Abrí los ojos con gran esfuerzo. El finlandés que tenía delante parecía tener 20 y tantos años. Me tomó la mano con suavidad. Pero había un atisbo de indiferencia en sus ojos. El médico dijo que tienes una conmoción cerebral y que necesitas estar en observación en el hospital durante 2 días. Podrás recibir el alta pasado mañana. Miré al hombre familiar pero extraño frente a mí y me quedé atónito. No estaba muerto. ¿Cómo pudo haber llegado a ser tan joven? Miré a mi alrededor. Y la escena que me rodeaba me parecía familiar. En ese momento una sensación de absurdo. Con sueños y realidad entrelazados. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué me pasa? Al abrir la boca, me di cuenta de que mi voz estaba extremadamente ronca. Finn frunció el ceño y preguntó, ¿no te acuerdas? Al ver la confusión en mis ojos. Su tono era ligeramente reprochador. Mírate. ¿Qué sentido tiene que una mujer como tú intente ser valiente? ¿Tu empresa no tiene colegas hombres? ¿Necesitan que cuelgues faroles en la entrada? Ya habíamos llegado a un acuerdo con el director del Instituto de Bienestar. Íbamos a gestionar los trámites de adopción del niño por la tarde. Ahora, todo está retrasado. Hubo un destello apenas perceptible de disgusto en su expresión mientras me miraba. Los recuerdos volvieron poco a poco. Recordé. Era finales de 1997. Nuestra empresa tuvo un buen desempeño ese año. Y el líder planeaba celebrar una animada reunión anual. Todos estaban ocupados. Mientras ayudaba a colgar faroles, me caí accidentalmente de la escalera. Me golpeé la cabeza contra la pared. Sufrí una leve conmoción cerebral. Este era el 3er año de mi matrimonio con Finn. También fue el año en que Finn, de repente, quiso adoptar un niño. Dijo que su hermano mayor había fallecido. Y llevábamos muchos años intentando tener un bebé sin éxito. Nuestros padres no podían superar el dolor de perder a su hijo mayor. Así que planeamos adoptar un niño para revitalizar la familia. Incluso si me quedaba embarazada en el futuro. Como mucho solo tendríamos que pagar una cuota extra de manutención social. Sin duda podríamos permitirnos criar a 2 hijos.
Me pareció buena idea. Así que acepté. En mi vida anterior conocimos a muchos niños. El director de los institutos de bienestar social nos explicó que era mejor adoptar a un niño de alrededor de 1 año. Dijo que estos niños eran pequeños. No recordaba mucho. Y fue fácil entablar una relación con ellos. Además me insultaban cuando decían algo. Eran relativamente más fáciles de tratar. Lo cual era adecuado para padres jóvenes y novatos como nosotros. Entendí lo que quería decir el director. Temía que los adoptantes abandonaran a los niños por segunda vez. Pero Finn insistió en adoptar a una niña recién nacida que estaba enferma. Su explicación fue que le tomó cariño de inmediato y la amaba con todo el corazón. Ahora que lo pienso. Era su hija biológica. ¿Cómo no iba a tener una conexión especial con ella? Por eso. Menos de 2 meses después de que se completaran los trámites de adopción. Una noche la niña de repente tuvo dificultad para respirar. Y sus labios se pusieron terriblemente morados. Cuando la llevamos al hospital para un examen, descubrimos que tenía una cardiopatía congénita compleja. En cuanto la recibió el médico, inmediatamente requirió que la hospitalizaran. En mi vida anterior. Para cuidar de esta frágil hija. Dejé mi trabajo y la llevé a ver médicos por todo el país. Finalmente, tras haberle resuelto el problema, encontramos un experto en Pekín. El médico dijo que para una cardiopatía congénita compleja como la suya, el costo de la cirugía sería de al menos 70 u 80 mil yuanes. En 1997. El salario mensual combinado de Fen y el mío era de poco más de 2.000 yuanes. Pero el estado del niño ya era muy grave. El médico dijo que si no se operaba pronto, podría correr peligro de muerte en cualquier momento. Fen y yo gastamos todos nuestros ahorros, incluida la dote que me dieron mis padres. También pedimos dinero prestado a familiares y amigos. Pero aún no era suficiente. Por fin, cumplí mi deseo. Hipotecamos nuestra casa con el banco. Y le pedimos a alguien que actuara como aval a través de nuestros contactos personales. Y pedimos prestados 30.000 yuanes al banco. Solo entonces logramos reunir los gastos de la cirugía. Después de la cirugía, tomó medicamentos como tratamiento auxiliar durante 1 año. Durante los muchos años que siguieron, no solo tuve que cuidar al niño enfermo, sino que también trabajé duro para pagar las deudas. Me levantaba temprano y me acostaba tarde todos los días. Vivía con frugalidad. Pero, ¿quién era la madre biológica del niño? Vanessa. ¿Qué hacía? Era actriz en un grupo de teatro. Brillaba con fuerza. La rodeaban flores y aplausos. Era elegante. Tranquila, dispuesta a vender mi obsesión. Dulce y tranquila. Llevaba una vida cómoda. Aún así, dejó a mi lado al hijo ilegítimo que tuvo con mi esposo, para que me chupara la vida. Al recordar todo lo que pasó en mi vida anterior, un odio inmenso se apoderó de mi corazón. Miré a Finn. Apretaba los labios con fuerza. Su rostro estaba tan oscuro y sombrío como el agua. Al ver que lo miraba fijamente, se quedó un poco desconcertado. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo en la cabeza? No respondí. Soltó un suave suspiro. Mamá y papá esperan en casa. Solo esperan que les traigamos al niño para que lo vean. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Me pasó lo mismo en mi vida anterior. Finn no dejaba de darme la lata. Y la verdad es que me hizo sentir un poco culpable. Así que después de sentir que no tenía ningún problema con mi cuerpo por la tarde, insistí en que me dieran de alta. De hecho, en realidad no tenía ningún problema grave con mi cuerpo. Pero ahora, ya no me dejaré manipular por el púa de Finn. Observé el reproche manifiesto en su rostro y dije con tono de inferioridad: si quieres adoptar al hijo de otra persona, puedes hacer los trámites tú mismo. No me siento bien. Así que no te haré compañía. Finn frunció el ceño. Parece un poco molesto. Para realizar los trámites de adopción, tanto el esposo como la esposa deben estar presentes con sus documentos. ¿Cómo puedo hacerlo solo?
Tras una pausa, preguntó vacilante. ¿No te vas a echar atrás? ¿Lo eres? Ni lo confirmé ni lo negué. Sí, el título se cumplió y suspiró. Ya no pienso adoptar hijos ajenos. Finn se puso nervioso de inmediato. Subió la voz varios decibeles. Ya habíamos quedado en esto. ¿Cómo puedes faltar a tu palabra? No puedes tener un hijo. Si adoptamos uno, te ahorrarás el dolor de tomar medicamentos e inyecciones. Y también evitará que otros chismeen a nuestras espaldas. Mi hermano mayor falleció por enfermedad hace unos años y no dejó hijos. Si nosotros tampoco tenemos hijos, ¿cómo pueden soportarlo mamá y papá? Finn siempre es así. Siempre que sale el tema de tener un hijo, asume, naturalmente, que es mi problema. Resoplé con frialdad. No me eches la culpa. No se sabe cuál de los dos no puede tener un hijo. Ya que estamos en el hospital. Mañana vamos a hacer unos exámenes importantes. Finn, en un arrebato de emoción, soltó. El problema de no poder tener un hijo debe ser tuyo. Yo ya lo he tenido. A estas alturas. Enseguida se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y se detuvo bruscamente. Lo miré con frialdad. ¿Qué tienes? ¿No me digas que tienes un hijo ilegítimo? El rostro de Finn se puso rojo como un tomate. Un destello de culpa brilló en sus ojos. Y él argumentó cómo podría tener un hijo ilegítimo. Deja de decir tonterías. Si alguien con malas intenciones oye esto, arruinará mi reputación. Ya tuvo una aventura con su cuñada. Aún así, sigue preocupado por su reputación. Me di la vuelta y me cubrí la cabeza con la colcha. Y no quería decirle ni una palabra más. A la tarde siguiente Vanessa entró en la sala con un frasco de jalea real y una bolsa de naranjas. Cuando Finn la vio venir, se levantó del taburete con entusiasmo. Se acercó y con naturalidad, tomó los objetos de su mano. Preguntando con preocupación. Hace mucho frío afuera. ¿Por qué viniste? Scarlett no tiene nada grave. El médico dijo que solo la vigilara. Vanessa lo miró con enojo y dio un paso atrás para distanciarse de él. Luego me sonrió y dijo, Scarlett. ¿Tu caída no es grave? Acabo de oír a mamá y papá decir que estabas en el hospital. Como no tengo nada que hacer en la tropa, vine a verte. En ese momento Finn ya había movido el taburete detrás de ella. Con cuidado, le sirvió un vaso de agua y se lo puso en la mano. Esta es agua tibia. Sosténla para calentarte las manos. Puse los ojos en blanco sin palabras. Debo admitir que Vanessa es realmente guapa. Probablemente porque no pasó mucho tiempo desde que dio a luz. Había subido un poco de peso y se veía un poco rellenita. Pero esto la hacía irradiar un encanto maduro indescriptible. Los ojos de Finn parecían estar clavados en ella. Recuerdo eso en mi vida anterior. Dijo que la tropa la envió a estudiar a otro lugar por unos meses. Durante esos meses, no apareció ni una sola vez. En ese momento me preocupaba su seguridad. Después de todo, esa época era mucho más caótica que ahora. Incluso los hombres adultos que salían a trabajar solían sufrir accidentes. Y sus cuerpos nunca se encontraban. Es más, era una mujer. Y hermosa además. Le pedí a Finn que le escribiera para saber dónde estudiaba. Y también le pedí que llevara algunas cosas y fuera a verla. En ese momento, había pasado menos de un año desde que falleció el hermano mayor de Finn. Pensé que como familia, debíamos cuidar bien de su viuda. Así podría descansar en paz. Ahora que lo pienso. Se escondía para tener un bebé. Si el hermano mayor supiera que su esposa estaba embarazada del hijo de su hermano menor menos de un año después de su muerte, me temo que no podría descansar en paz ni siquiera en su ataúd. Aún recordaba el pasado. Entonces, una voz de mujer resonó en mis oídos. Escarlata. ¿Por qué fuiste tan descuidado? Mamá y papá esperan al niño en casa. Incluso prepararon un montón de regalos. También le compré mucha ropa y juguetes. La pareja de ancianos suspira en casa.
No te caíste antes ni después. Sino justo ahora. Parecía que Anessa hablaba de sus suegros. Pero en realidad me estaba culpando a mí. Moví las comisuras de los labios y esbocé una sonrisa significativa. Cuñada. Tu hermano se fue temprano y no te dejó hijos. He oído que planeas quedar viuda por tu hermano el resto de tu vida. Como a mamá y papá les encantan los niños, puedes adoptar uno y dejar que lo cuiden. Cuando el niño crezca, él o ella también podrá cuidarte. Anessa se quedó atónita. Obviamente. No esperaba que le cambiara el tema. Finn intervino de inmediato para suavizar las cosas. ¿Cómo puede una cuñada criar a un hijo sola? Criar un hijo no es fácil. Además, la cuñada sigue siendo como una niña pequeña. A diferencia de ti. No sabía si intentaba halagarme o burlarse de mí con esas palabras. Me estiré bien y me reí, es cierto. Criar a un hijo no es fácil. Mi cuñada tiene 32 años este año y todavía es como una niña pequeña. Yo solo tengo 27 años este año y quiero divertirme unos años más. Hablemos de adoptar un niño dentro de unos años. En cuanto terminé de hablar, Finn se precipitó, ni hablar. Ya llegué a un acuerdo con el director del Instituto de Bienestar. Sonreí. Luego puedes hacer los trámites de adopción con el director. No me involucraré. El ambiente se volvió tenso por un momento. Unos minutos después. Vanessa abrió la boca sonrojada. La cuñada tiene algo que decir. No te ofendas. La interrumpí directamente, ya que sabes que no me va a gustar. Entonces cállate. No importa lo que digas hoy. Nunca aceptaré adoptar un niño. Si tanto deseas criar uno, puedes tramitar la adopción con Finn. Traigan al niño y críenlo ustedes mismos. Y que el niño los llame mamá y papá. Ustedes tres pueden ser una familia. En fin, después de publicar mi obsesión, mis suegros también son tus suegros. Todos somos familia. No importa quién adopte al niño. Vanessa me miró con incredulidad. Su rostro palideció. Escarlata. Finn me gritó, ¿qué tonterías dices? Discúlpate con tu cuñada. Dije en silencio, vete al infierno. Idiota. Vanessa se levantó de la silla sobresaltada y salió corriendo con los ojos rojos. Finn me fulminó con la mirada. Y luego salió corriendo tras ella. Miré sus espaldas y me burlé. Va. Un par de canallas. Saqué mis zapatos de debajo de la cama y los seguí en silencio hasta el final. En cuanto Vanessa corrió al siguiente piso. Finn la abrazó con fuerza. La consoló en voz baja, está loca. No seas como ella. Siempre habla vulgarmente y es molesta. No te preocupes. Sin duda la convenceré de que adopte a nuestra hija. Si no está de acuerdo, me divorcio de ella. Deja de llorar. Se me parte el corazón cuando lloras así. A Vanessa le costó mucho dejar de sollozar. Golpeó el pecho del hombre con sus puños rosados y se quejó. Todo es culpa tuya. Si no fuera por tu imprudencia, no me habría embarazado. Y no tendría que venir aquí a aguantar sus tonterías. Jocelyn nació con mala salud. Y las condiciones en el Instituto de Bienestar son bastante normales. Me temo que ocurrirá algo inesperado si nos demoramos más. Phil la miró con el corazón lleno de dolor. Es culpa mía. Jocelyn también es mi hija. Estoy tan ansioso y compasivo como tú. Scarlett debió de haberse lastimado la cabeza hoy. No pasa nada. Mañana la convenceré un poco y todo irá bien. Te enviaré a casa primero. El sonido de su conversación se fue apagando poco a poco. Los seguí hasta la puerta del hospital y los vi subir al autobús número 17 en la parada. Este autobús se dirigía a la zona residencial donde vivía Vanessa. Inmediatamente me di la vuelta y volví a la sala. Empaqué mis cosas y fui a los procedimientos de alta. Después de recibir el alta del hospital. No volví a casa. En cambio, pedí platos salteados en un restaurante de la calle y los comí despacio.
No fue hasta que oscureció y terminó el estudio vespertino de los estudiantes de secundaria cercanos. Regresé primero a casa. Mis suegros ya se habían acostado. Los desperté deprisa. Les dije que Vanessa había tenido un accidente en casa y que una aleta me había pedido que viniera a llamarlos para que fueran rápido. En cuanto mis suegros se enteraron de que su nuera mayor estaba en apuros, se vistieron de inmediato, se levantaron de la cama y bajaron. Siempre habían adorado a su hijo mayor. Tras su fallecimiento, le transmitieron ese amor a Vanessa. No exagero al decir que la adoraban como a su propia hija. Tomamos un taxi. 20 minutos después, por fin llegamos a casa de Vanessa. Ya eran las 9 de la noche. Vagamente se oían jadeos ambiguos de un hombre y una mujer, y el crujido de la cama al sacudirse provenía de la habitación. Mi suegro y mi suegra se miraron. Sus expresiones eran indescifrables. Las manos que estaban a punto de llamar a la puerta también se detuvieron. Retrocedí unos pasos. Respiré hondo. Luego eché a correr y abrí la puerta de una patada. Tras entrar corriendo a la habitación, corrí directamente al dormitorio. Recogí la ropa del hombre del suelo y la tiré por la ventana. Los regaños furiosos del hombre y los gritos de pánico de la mujer resonaban en mis oídos. Encendí la linterna y enfoqué la luz en sus rostros. Mi suegro y mi suegra, quienes acababan de entrar corriendo. El lugar se quedó congelado como si hubiera sido alcanzado por un rayo cuando los vieron claramente. Salí corriendo de la habitación y grité fuerte. ¡Atrapen al ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Vengan rápido! Mi suegro y mi suegra corrieron a taparme la boca. Me hice a un lado y salí corriendo de la habitación, gritando aún más fuerte afuera. En unos minutos, las luces de cada casa se encendieron. Luego se oyó un suspiro. Algunos llevaban cuchillos de cocina, pinzas y rodillos. Cuando vi a alguien salir, les hice señas frenéticamente: «Hay un ladrón aquí. Vengan rápido. Vengan rápido». Todos reunidos en casa de Vanessa. Unos minutos después, esas personas salieron mirándose consternadas. Sus rostros estaban llenos de chismes e incredulidad. Mi suegro recogió la ropa de Finn abajo. Le dio una bofetada a su hijo y dijo con voz entrecortada: «Eres peor que una bestia. ¿Cómo puedes ser digno de tu hermano mayor?». En vano, pero con un suspiro bajo. Él te amó y te adoró cuando eras niña. ¿Así te comportas después de su muerte? Finn bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. Mi suegra se cubrió la cara y sollozó desconsoladamente. Suspiré en silencio. Las cosas absurdas que hicieron estos dos harían que toda la familia no pudiera mantener la cabeza en alto de ahora en adelante. Mi suegro y mi suegra se apoyaron mutuamente y se marcharon temblorosos. Crucé los brazos sobre el pecho y miré fríamente a Vanessa. Estaba despeinada. Finn llevaba un suéter al revés. Solo llevaba calzoncillos largos en la parte inferior del cuerpo. Y estaba descalzo. Le dijo en voz baja a Vanessa: «Vuelve primero a la habitación. Hablaré con ella». Golpeé la pared con el cuchillo de cocina que tenía en la mano y dije: «Cualquiera que intente irse, inténtelo». Vanessa camina hacia una habitación detenida. Finn la protegió con su espalda. Apretó los dientes y dijo: «Es culpa mía. Si quieres matar o torturar a alguien, ven a mí. No lastimes a Yunzi». Al ver la paciencia y la ternura en sus ojos me burlé. Menudo par de amantes enamorados. Vanessa probablemente ya no pueda seguir en este barrio. No me importa exponer este asunto a sus dos unidades de trabajo y pedirles a sus líderes que hagan justicia por mí. Si la gente de su unidad de trabajo sabe que se acostó con su cuñada viuda, ¿crees que tendrás futuro? El rostro de Finn se oscureció y poco a poco se volvió escarlata. ¿Qué demonios quieres hacer? ¿Qué beneficio te aporta hacerme famoso? ¿De verdad quieres ser un cornudo delante de los demás? Vanessa tenía lágrimas en los ojos. Ella me miró con lástima y dijo: «Scarlett, lo siento por ti. Bebí un poco de vino esta noche y pensé en volver a degustar algo. Confundí a Finn con él».
No lo volveré a hacer. Te lo prometo. Mientras hablaba, dobló las piernas y se arrodilló. Finn la levantó de inmediato y le preguntó ¿por qué te arrodillas ante ella? Luego me respondió con fiereza, ya lo he dicho. Si estás enojado o resentido, ven a mí. No le compliques las cosas a Junzi. Lo ignoré. Miré directamente a Vanessa y le pregunté, ¿entonces lo que dices es que solo has hecho esto una vez? Una mirada de vergüenza se dibujó en su rostro. Pero ella seguía asintiendo a regañadientes. No pude evitar reírme. Y luego aquella niña del orfanato. ¿Será que es una hija ilegítima que Vanessa tuvo con otro hombre? En un instante el cuerpo de Vanessa tembló como un sintetizador. Y su rostro palideció como el papel. Finn también entró en pánico. Le di una bofetada fuerte y le dije, bestia. Tu hermano mayor falleció el pasado octubre. Antes de morir, te confió el cuidado de nuestros padres y de Vanessa. ¿Así es como cuidas a su viuda? Finn se puso rojo de vergüenza. No pudo decir ni una palabra. Le di otra bofetada y le dije. El cuerpo de tu hermano mayor ni siquiera se había enfriado. Pero al cabo de un año, Vanessa dio a luz a tu hijo. No creo que un embarazo pueda ocurrir de una sola vez. Entonces, ¿cuándo exactamente empezaron a tener una aventura? ¿Fue cuando tu hermano mayor aún vivía? ¿O fue antes de su entierro? Me acerqué a Finn. Porque éramos muy cercanos. Pude ver claramente cómo sus fosas nasales se dilataban nerviosamente y sus labios temblaban ligeramente. Dije palabra por palabra. Solo mirarte y pensar en lo que has hecho me da asco. Quiero el divorcio. Quiero que te vayas de casa sin nada. El cuerpo de Finn tembló 2 veces. Pero él siguió intentando discutir. Scarlett. Me equivoqué. Pero Cynthia y yo solo lo hicimos esta vez. Ese niño no es mío. Respiré hondo y reprimí la ira. Incluso ahora. Todavía no lo admitiría. Bien. Si dices que no es tuyo, entonces vamos al hospital para que te examinen y veamos si realmente no es tuyo. Si es que lo es. Entonces exijo que publiques una disculpa en el periódico. Lo tiré y estaba a punto de salir. Finn me quitó la mano de encima. Lo miré con frialdad y le dije, no me importa si el niño es tuyo o no. Ahora. Solo tengo 2 exigencias, que quiero el divorcio y que te vayas de casa sin nada. No estoy de acuerdo. Finn se empeñó en salirse del cuello. Me reí y dije, importa si no estás de acuerdo. Entonces escribiré a tu unidad de trabajo y a la de Vanessa. A ver si tus líderes se encargan de que tengan una aventura. Finn se enojó y se plantó. Dije, ¿de verdad quieres que todos salgan perdiendo? Asentí y dije, sí. Solo quiero que todos terminen perdiendo. Pasé junto a Finn. Miré a Vanessa. Y dijo con una sonrisa, cuñada. Si tu público supiera que te lo estás pasando tan bien con tu cuñado en privado. ¿Qué crees que pensarían? ¿Y qué hay de tus colegas y líderes? ¿Seguiría siendo útil la imagen que te creaste antes? Podrían llamarte zorra a tus espaldas. Había miedo en los ojos de Vanessa. Tiró tímidamente del suéter del revés de Finn y gritó en voz baja. Finn. Finn se pasó los dedos por el pelo con ansiedad. Parecía abatido. Después de un buen rato me miró y dijo, bien. Soltó un largo suspiro. Acepté el divorcio. El proceso fue incluso más fluido de lo que esperaba. No había muchas propiedades que dividir. La casa pertenecía a la unidad de trabajo de Finn. Así que, aparte de los ahorros y los muebles, no había nada más que dividir. Cuando los padres de Finn supieron que quería divorciarme de su hijo, vinieron a verme una vez. Querían convencerme de que le diera otra oportunidad a Finn. Acabo de decirlo. Cada vez que pienso en lo que pasó esa noche, me siento mal. La pareja de ancianos se sonrojó de vergüenza y no pudo decir ni una palabra más. El día que me mudé de casa, Finn se sentó en la silla, apático. Observándome mientras saco los muebles uno a uno. Las ollas. Las sartenes.
la cama en el dormitorio. Y el armario en el estudio. Al final. Incluso tomé la silla donde estaba sentado. Todas estas cosas podrían venderse en el mercado de segunda mano. ¿Por qué iba a dejar que esa pareja de amantes las tuviera gratis? Pensando en mi vida anterior. Finn no me dejó ni un céntimo de sus decenas de millones de yuanes de seguro de vida. El sudor y la sangre que gasté en su hija fue mucho más que eso. Después de mudarme con todo. Dejé las 2 llaves en mi bolso en el alféizar de la ventana. Cerré la puerta de golpe y me fui. De ahí en adelante. Finn y yo tomamos caminos separados. Un mes después del divorcio, Palma, un Vincel, vendió mi propiedad. La líder de nuestra unidad de trabajo. Tuvo una conversación privada conmigo. Me dijo que nuestra empresa pronto se reestructuraría. Y más de 1/3 de la gente sería despedida en ese momento. Hace unos años, abrió una empresa de nivel internacional en la ciudad vecina y me preguntó si quería ir allí a trabajar con ella. En ese momento muchas empresas estatales ya habían iniciado la tendencia de los despidos. Y muchos empleados que habían trabajado la mayor parte de su vida fueron despedidos. En el futuro, la economía de mercado se desarrollará vigorosamente. Y la calidad extranjera también se beneficiará del desarrollo. Así que sin pensarlo 2 veces, acepté de inmediato. El día antes de partir hacia la ciudad vecina. Comí con varios buenos amigos. Durante la comida, uno de ellos mencionó a Finn. Dijeron que había adoptado a una niña de la institución de bienestar social. Todos mis amigos dijeron que estaba loco. Aunque estaba divorciado. Tenía buena presencia. Trabajaba en una buena unidad. Y no tenía un hijo a su lado. No tenía que preocuparse en absoluto por volver a casarse. Ahora que había adoptado un niño, no sabían qué se le había metido en la cabeza. Sonreí y me encogí de hombros. Dije, quizás ese niño sea suyo. Mis amigos se quedaron atónitos al principio. Pero luego parecieron comprender de repente. Trabajar en una empresa privada es completamente diferente a trabajar en una empresa estatal. Me llevó varios meses acostumbrarme al nuevo ritmo de trabajo. Aprendí a comunicarme con los clientes por correo electrónico. Busqué el contenido de los pedidos de clientes extranjeros en diccionarios de inglés. Y presté atención a la dinámica del mercado extranjero. Después del trabajo todos los días, también asistía a una institución de formación en inglés para estudiar inglés. Mi estudio y trabajo diarios estaban completamente programados. Y estaba tan ocupado que me sentía destrozado. Habían pasado 2 años cuando me ascendieron de especialista en comercio exterior a gerente de todo el departamento. Estos 2 años fueron el pico de la ola de despidos. Escuché que Finn también estaba entre los despedidos. Esto fue algo que no me había pasado antes. En mi vida anterior. No solo no lo despidieron, sino que después de que desalojaran a quienes ocupaban puestos nominales. Cubrió rápidamente la vacante. Fue ascendido y recibió un aumento de sueldo. En ese momento. No tenía que preocuparse por nada en casa. Así que podía dedicarse por completo a su trabajo. Fue más tarde cuando mis amigos me contaron el motivo del despido de Finn. Poco después de que Finn adoptara al niño, se descubrió que padecía una cardiopatía congénita compleja. Pero no era así. Como hice en mi vida anterior. Acudí a un reconocido experto en un hospital de Pekín para operar a mi hijo. Para ahorrar en gastos quirúrgicos, Henning satisfizo mi obsesión. Decidió operarse en el hospital popular local. Sin embargo, el resultado no fue el ideal. Aunque el estado de la niña mejoró un poco, seguía necesitando medicamentos durante mucho tiempo y se enfermaba con facilidad. Los padres de Finn desconocían que la niña era de Finn y Vanessa. A Finn incluso le daba vergüenza decirlo. La pareja de ancianos veía al niño enfermo todos los días. Casi todos los ahorros de la familia se habían gastado. Y estaban llenos de quejas en sus corazones. Después simplemente se desentendieron y se negaron a ayudar a cuidar al niño. Para cuidar al niño, Finn se tomaba licencias con frecuencia. Por lo tanto, su unidad de trabajo tuvo que despedir a algunos empleados. Estaba en la primera tanda de la lista de despidos.
Vanessa no decidió quedarse con Finn. Tampoco le importaba en absoluto el niño. A ella solo le importaba su vida glamurosa y sus días tranquilos. Más tarde la presión financiera de Finn era realmente demasiado grande. Fue al grupo de teatro a buscar a Vanessa y le preguntó si podía sacar 10.000 y si quería encargarse de la emergencia por el momento. Solo que los gastos médicos del niño eran demasiado altos. ¿Quién hubiera pensado que Vanessa se volvería contra él de inmediato? Maldijo a Finn por ser un gigoló y dijo que no tenía la capacidad. Debería haberse controlado desde el principio. Finn estaba tan avergonzado por su regaño que se enojó y le dijo algo sin pensar a Vanessa. Delante de todos. La llamó desvergonzada y zorra. Y dijo que no se olvidó de seducirlo. Su cuñado. Incluso en el funeral de su esposo, dejó a la niña en la entrada del centro de bienestar y la ignoró. La mayoría de los presentes eran compañeros de Vanessa en el grupo de teatro. Sus palabras causaron un alboroto. Todos miraron a Vanessa. Y hubo suspiros por todos lados. Más tarde. Finn bebía mucho todos los días. Después de emborracharse, llevaba a su hija al grupo de teatro para pedirle dinero a Vanessa. Si no se lo daba, causaría problemas. 2 veces. Incluso dañó la utilería guardada tras bambalinas. En poco tiempo, a Vanessa la despidieron del grupo de teatro. Una vez. No los destruí por completo. Y no les expliqué las cosas sucias que hicieron a sus unidades de trabajo. Pero ellos mismos tenían a Rue y su propio futuro en sus manos. Muchos años después. Fui a casa a buscar el certificado de matrimonio con mi prometido. Estaba de compras con él y vi a Finn, quien estaba montando un puesto de brochetas en la calle. Una niña estaba sentada en una mesita junto a él, ayudando a ensartar el gluten. Calculando el tiempo. La niña debería tener 8 años. Pero aún parecía una niña de 5 o 6 años. Finn se quedó atónito al verme. Su mirada se posó en el hombre que me acompañaba del brazo. Esbozó una sonrisa amarga en la comisura de los labios. ¿Tu marido? Asentí sí. Acabamos de recibir el certificado de matrimonio esta mañana. Un destello de melancolía brilló en los ojos de Finn. Su mirada se posó en la niña a su lado. Le hizo una seña a Jocelyn. Ven aquí. Déjame presentarte. Esta es tu Scarlett. No sé en qué estaba pensando. Pero sus palabras salieron un poco secas. Jocelyn me miró tímidamente y dijo en voz baja. Hola, tía. Sonreí y asentí. Hola. Después de saludarse, ella se sentó de nuevo a la mesa y continuó deshilachando el gluten. Finn miró a la niña con expresión de dolor y dijo. Tiene una cardiopatía congénita compleja. Su salud no es buena. Y a Vanessa tampoco le importa. El médico dijo que no es seguro que llegue a los 20 años. Seguí su mirada y la miré fijamente. Pero no dije nada. En mi vida anterior. La adoraba como a la niña de mis ojos. Pero al final. Solo recibí una frase, ella no es mi verdadera madre. Los hijos de otros simplemente no pueden conectar de verdad contigo por mucho que los elogies. Me di cuenta de que había dicho demasiado. Finn cambió de tema rápidamente. No debería haberte contado estas cosas. Hace mucho que no nos vemos. Toma lo que quieras comer. Considéralo mi invitación. Cuando se dio la vuelta para sacar los ingredientes de la vitrina. Noté que su pierna derecha estaba un poco coja. ¿Qué te pasa?, pregunté con curiosidad. Finn bajó la mirada hacia su pierna. Y una expresión de dolor cruzó su rostro. Fui alcohólico los últimos 2 años. Una vez. Después de emborracharme, me quedé dormido en la carretera y me atropelló un triciclo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y su rostro estaba lleno de arrepentimiento. No apreciaba la buena vida que tenía antes. Insistí en hacer esas estupideces. Me merezco todo lo que me está pasando ahora. Dije con calma. El pasado ya pasó. No tiene sentido volver a sacarlo a colación.
Miré la hora en mi reloj. Tengo que ir a cenar a casa de mi marido más tarde. La próxima vez que pueda, comeré tus brochetas a la parrilla. La mano de Finn, que buscaba los ingredientes. Pausa. Cayó una lágrima. Después de eso, nunca volví a ver a Finn. La siguiente vez que supe de ellos fue durante una llamada telefónica con una amiga. Me dijo que Jocelyn había fallecido hacía unos días. Justo después de celebrar su 13º cumpleaños, Finn llevó a Jocelyn a Pekín para recibir tratamiento. Pero se habían demorado demasiado. Su insuficiencia cardíaca era grave. Y ya era imposible operarla. La única opción era un trasplante de corazón. Pero un trasplante de corazón era algo que una familia común y corriente no podía permitirse. Los ahorros de Finn ya se habían gastado en el tratamiento médico de Jocelyn. Al final, solo pudieron abandonar el tratamiento. Jocelyn cerró los ojos para siempre en casa debido a una insuficiencia respiratoria. Vanessa llevó a un hombre al funeral de su hija. Cuando enterraron a su hija, ella seguía charlando y riendo suavemente con ese hombre. Finn ya no lo soportaba. Por la noche, invitó a Vanessa a salir y luego la apuñaló en el abdomen con un cuchillo afilado que llevaba consigo. Había sangre por todo el suelo. Media hora después, Vanessa fue trasladada al hospital. Y la policía se llevó a Finn. Mi amiga dijo que había sucedido anteayer. Y que no sabía si Vanessa ya estaba fuera de peligro. Después de oír esto, solté un profundo suspiro. Realmente parecía un ciclo de causa y efecto. Y nadie salía bien parado. Después de colgar el teléfono, todavía estaba un poco aturdido. En ese momento, mi hijo corrió hacia mí con su coche de juguete. Mamá, ven a jugar conmigo con la excavadora. Miré a mi lindo y obediente hijo y sonreí con dulzura. Está bien. Mamá viene. Me levanté y caminé hacia mi hijo. El sol brillaba con fuerza afuera. Y la suave brisa agitaba las cortinas de gasa, dejando luz y sombras moteadas. Fin.